Buenos días para todos y todas. Es difícil la ponencia antes del refrigerio, pero vamos a intentar hacerlo de una forma amena. Se asume que uno escribe para ser leído, entonces voy a hacer una lectura un poco contadita para poderles mostrar lo que ha sido esta experiencia. La ponencia se titula La educación como factor de reintegración y cohesión social, una experiencia en el marco del posconflicto. Antes de abordar la educación como factor de reintegración, auxilio y cohesión social y su posible relación con la coyuntura del posconflicto en Colombia, es que está un poquito alto, queremos revisar el contexto de estos dos conceptos y el cómo pueden ser asidero de la reflexión que aquí nos atañe. Sí, está ahí. Listo, gracias. Abordaremos entonces en principio el concepto de cohesión social y el concepto de reintegración, para después aterrizar en el tema de la educación y puntualmente la educación como acción de reincorporación en Colombia, desde la experiencia puntual de algunos proyectos que, como comentaba Carlos al inicio, desde la UNAD se están gestando. Primero, un breve acercamiento a los conceptos de reintegración y cohesión social. Hablar de cohesión social en Colombia y en general en América Latina ha mutado en los últimos 20 años. En términos generales, cuando oímos hablar de cohesión social, se confunde con bienestar social, causa social e incluso integración social, sin ser en ningún caso sinónimo de los anteriores. De acuerdo con Alper, la cohesión social se refiere a los distintos principios que permiten la integración social. En términos metafóricos podríamos decir que la cohesión social adjetiva a la integración social. Entonces, en esta medida, para pensar el concepto de cohesión social desde América Latina y puntualmente desde Colombia, nos lleva necesariamente a pensar desde América Latina en una nueva epistemología, en unas nuevas lógicas. Más allá de la lógica de pensar entre los buenos y los malos, los pobres y los ricos, pensar una nueva forma de analizar lo que es la cohesión social. En un estudio publicado por la Claxo, Carlos Barba afirma que hablar de cohesión social es tanto un tema teórico como un problema político y de políticas e instituciones públicas, por lo que la especificidad en este caso de la cohesión social debe ser precisamente incluir el tema de los obstáculos socioestructurales para la cohesión social. En este sentido, hablar de cohesión social nos lleva necesariamente a la pregunta de cómo integrar a nuestras sociedades tan desiguales. Estamos acá en el marco de un escenario de posconflicto. La pregunta es, bueno, ¿y cómo nos integramos todos? ¿Cómo nos integramos los campesinos, como decía el compañero Rubén, con los negros, con los indios, con los mestizos, los policías con los militares, los reincorporados, los reintegrados, las diferentes fuerzas? ¿Cómo integrarnos y cómo lograr ese concepto de cohesión social? La integración es otro de los conceptos a abordar. En este momento está muy de moda hablar de reintegración. Incluso tenemos un Consejo Nacional de Reintegración, ¿cierto? Y de reincorporación. Y el tema central es cómo mantener vivos los vínculos sociales o reparar a aquellos que han sido cortados o son precarios. En consecuencia, el propósito es destacar las normas y los mecanismos sistémicos que permiten desarrollar acciones colectivas y que articulan al conjunto de la sociedad. Entonces, en esa pregunta de cómo integrar a nuestras sociedades desiguales, se une el cómo articular el conjunto de la sociedad. Para el caso colombiano y en el marco coyuntural de los acuerdos y los posacuerdos, lo que está tan de moda en este momento de la posverdad, el Estado colombiano ha implementado políticas para la paz, las cuales son obligaciones del gobierno para garantizar el derecho a la paz, conforme a los artículos 2, 22, 93 y 189 de la Constitución Política. Desde los organismos gubernamentales, la reintegración se define como una oferta de 6 años y medio, donde el Estado colombiano, a través de la gestión que realizan agencias como la ARN, les ofrece a personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley, que no han cometido delitos de lesa humanidad y que quieren reintegrarse a la vida social y económica, una nueva oportunidad.
a través de la educación y a través de otros ejercicios. El concepto de reintegración, que es el segundo que vamos a tener como hilo conductor de lo que vamos a ver ahora en la experiencia, va ligado entonces al concepto de reparación. Y de esta manera, la reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas reincorporadas, desmovilizadas y sus entornos, para propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, para fomentar la corresponsabilidad de los actores externos. Mientras que, cuando hablamos del ejercicio de reparación y reconciliación, se relacionan directamente con la persona humana y el cómo yo como persona humana puedo construir desde la desesperanza un proyecto de vida enfocado a la resiliencia. Entonces, cuando uno oye hablar de reincorporación, cuando oye hablar de reparación, cuando vemos a las víctimas y victimarios abrazados y tomándose de la mano, hay tres conceptos que es preciso tener en cuenta. Primero, el concepto de perdón, cómo yo puedo perdonar al otro realmente. Segundo, el concepto de dolor. Siempre el dolor es más importante el mío porque lo siento yo, ¿cierto? Mi dolor siempre va a ser más duro que el suyo porque lo estoy sintiendo yo y está en mis zapatos y tocó a mi familia. Entonces, en esa medida la lógica del dolor necesariamente tiene que trascender y en esa posibilidad de reparación yo tengo que partir de que debo actuar sin dañar al otro, sin pasar por encima del otro y mirando al otro de frente y como un hermano. Es ahí uno de los retos más grandes de este ejercicio de reincorporación. Así, nosotros desde la UNAT hemos iniciado un reto que es bien bonito y que es bien interesante, con el punto de partida de que solo por la educación puede el hombre llegar a ser lo que es. Y les vamos a compartir una reflexión y un ejercicio que hemos trabajado los últimos 3 años y que vamos a seguir trabajando desde la universidad, y es el pensar el proceso educativo con excombatientes puntualmente como un ejercicio de emancipación intelectual, como la primera acción de reincorporación que se ha definido. Antes de arrancar a leerles y a contarles un poco de estas experiencias, quiero que vean un video que es un cuento contado para niños. Y ya les voy a decir por qué vamos a ver ese video. Antes de arrancar a contarles, es un video muy cortico de 3 minutos, que acaba de llegar la persona que me lo sugirió. Es un cuento corto, un cuento para niños, que quiero que lo veamos y ya les voy a contar por qué lo vamos a ver. Antes de hablar del ejercicio de reincorporación con indultados y con reincorporados, en este caso de las FARC. Una línea es una sucesión de puntos. Esta es una línea azul y este es un hombre con una línea. El hombre pasa por encima de la línea y pasa por debajo, hace equilibrio y sube por esa línea azul que doblada se convierte en una escalera. Salta hop y trepa. Después de tanto pasar por encima y por debajo, hacer equilibrios, subir, bajar, saltar y trepar, se sienta sobre la línea azul a descansar. Estira la línea y la convierte en una hamaca. ¡Qué cómodo! ¡Anda! He aquí otro hombre con una línea. Pero si es la misma línea. Pero este hombre se aísla con la línea. No quiere saber nada del mundo. También se enreda y se le quedan los pies atrapados con la línea. ¡Uy! ¡Qué daño! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Nuestro hombre vacila? ¿Duda? Parece que le da miedo ir hacia adelante. Retrocede. ¿Y nuestro hombre? ¿Dónde fue? ¡Ah! ¡Mirad! Aquí hay un tercer hombre con la misma línea. El tercer hombre utiliza la línea para dar la espalda a otros, pero bueno. Hola, tercer hombre, buenos días. ¿Qué tal está? Nada, que nuestro tercer hombre quiere la línea para incomunicarse. No quiere ir a ninguna parte. Se ha quedado encerrado en una burbuja hecha con la línea azul. Aquí tenemos un cuarto hombrecito con una línea azul. Vamos a ver qué hace. ¿Cómo? ¿Se pone la línea azul enfrente de él para no avanzar? Vaya. ¿Y ahora usa la línea para separarse de otro hombre?
divide el espacio con la línea azul. Esto es tuyo y esto es mío. Acaba de dividir la línea en 5 líneas para encerrar a otros hombres. Y también utiliza la línea para prohibir hacer cosas. ¡Agáchate! ¡Corre! El hombrecillo ha cogido la línea como si fuera una lanza y nos quiere atacar con ella. Uf, esto va empeorando por minutos. Mejor tracemos un borrón y empecemos de nuevo. Vamos allá. Un hombre con una línea azul para empezar a caminar, para sostener, para unirse a otra persona, para construir juntos una casa, una escuela, para compartir bajo el mismo techo. ¿Y qué tal si en vez de un hombre utilizamos muchos hombres en una línea? Venga, vamos allá, genial. Muy bien, ahora hay 3 hombres. Estos son 3 hombres con una línea. Una línea para compartir, construir, unir y sostener juntos. Y para marchar siempre hacia adelante. Y con la línea dibujamos un árbol que dé muchos frutos para todos. También podemos trazar con la línea un pájaro azul en libertad y dibujar todas las manos para defender al pájaro en libertad. Y ahora probemos a dibujar con la línea un gran corazón. Un corazón hecho con una sola línea azul. Un corazón abierto a todos los hombres. Y una gran casa. Una casa grande como el sol que nos acoja a todos. Donde viva el hombre nuevo que pinte la mancha de la historia de un azul esperanza. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Bueno, hemos utilizado la línea del cuento como una metáfora, ¿cierto? De lo que puede llegar a ser el proceso de paz en Colombia para todos nosotros que somos los colombianos. Todos tenemos la misma línea, ¿cierto? Pero cada uno decide qué hace con la línea. Si la usa para encerrarse, si la usa para aislarse, si la usa para separarse, o si simplemente con esa línea decidimos todos que vamos hacia un norte y que independientemente de todos los bemoles que puede llegar a tener el ejercicio de pensar la paz, podemos coger esa línea y construir un futuro mejor. Entonces, esa es la mirada con la que nosotros asumimos el reto de un ejercicio educativo con excombatientes. Pensar que la línea es la misma, que puede que a veces la línea nos apriete hasta ahorcarnos, puede que a veces la línea nos jale, puede que a veces caminar por la cuerda floja sea difícil, pero necesariamente es la educación el camino para hacerlo. La educación como emancipación tiene el efecto de reconstruir y definir sin fin el pueblo siempre ausente y por venir. Emancipar es un verbo que trae consigo toda una carga histórica y simbólica, que las más veces no hace justicia a su significado. El diccionario de la RAE define emancipar como liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia. Y es precisamente allí, en este ejercicio de liberación y democratización, donde está la base de nuestra reflexión. Partimos del hecho cuando nos llaman a nosotros en el año 2016 y nos dicen, acaban de salir de los centros carcelarios de Colombia los primeros 30 indultados de las FARC. Ustedes, UNAD, como universidad que tiene cobertura a nivel nacional, asuman el ejercicio de mirar en qué ciclo, en qué nivel educativo están y de empezar a construir un ejercicio educativo con ellos. Partimos del hecho de que la guerra siempre crea más personas malas de las que elimina. Y en esa medida le apostamos a la paz como un ejercicio necesario. Sabemos también, como decía el compañero Rubén al principio, que Colombia es un país que a pesar de que está en el sector primario, nuestra economía está en el sector primario, siempre hemos educado para el sector terciario, ¿cierto? Entonces nuestro país es un país agropecuario, es un país donde la base de la economía está en el agro, pero educamos en la mayoría de instituciones educativas abogados, médicos, ¿cierto? Entonces no estamos educando para lo que nos entrega nuestro país. En ese sentido, el proyecto Educación con Excombatientes en el modelo del posconflicto tiene como punto de partida la propuesta de emancipación intelectual que plantea un filósofo francés que se llama Jacques Rancière. Un día Jacques Rancière está estudiando en su archivo, él estudiaba al principio el fenómeno estético
y se va a la ópera después de una larga jornada de archivo y se encuentra allí con unos obreros. Los obreros estaban tomando polita después de su día de trabajo y están conversando allí y él se pone a pensar qué es lo que le falta a este obrero para poder liberarse y para poder decir que es una persona que necesita y ejerce la educación como su punto de partida. Los escucha lo que están escuchando musicalmente y dice, el problema aquí es un problema de subjetividad y es un problema de emancipación. Por eso al principio hacíamos la relación de que no es emanciparse como que va a coger aquí a piedra la universidad, sino es emanciparse como un ejercicio de la persona humana cuando decide y asume que puede aprender. Y es el problema grave que hemos tenido con la educación en Colombia, que estamos condenados a una educación donde nos obligan a ir al aula de clase, donde nos obligan a aprender X o Y contenidos y no nos enseñan que la posibilidad educativa debe cambiar los marcos de la sensibilidad y debe necesariamente llevar al hombre a que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, en este sentido, la propuesta emancipadora de Rancière, aterrizada al proyecto que hicimos en la UNAD, no debe leerse desde la liberación solamente, pues esta categoría trasciende ese horizonte de sentido, sino que debe leerse desde la posibilidad del hombre de responder desde la educación. La mirada de la educación como emancipación surge de un proceso de subjetivación, en donde el educando se empodera y asume su proceso formativo como un ejercicio liberador y revolucionario, entendiendo la revolución aquí como cambio y como transformación. Entonces, ya para aterrizar un poco en la propuesta, porque me están avisando que tengo 5 minutos de tiempo nomás, quiero contarles cuál ha sido, así de brochazo, la experiencia que desde la UNAD se ha trabajado en el marco del posconflicto. La UNAD viene trabajando hace bastantes años con la policía, las fuerzas militares, a través de la ARN con diferentes fuerzas y como les decíamos en el 2016 recibimos a los primeros 30 indultados de las FARC, algunos de ellos sin saber leer y escribir solamente. Y tenemos también el proyecto de Campo UNAD, que es un proyecto donde desde el campo se vuelve y se recupera, por decirlo de alguna manera, la educación para que sea una capacidad instalada. Entonces iniciamos este proyecto con los 30 primeros indultados y nos damos cuenta que son colombianos y que son colombianos que conocen la Colombia profunda, que son colombianos que desde su estructura mental y desde sus ganas tienen necesariamente la posibilidad de tener no solo un regreso a la vida civil, sino también de construir un futuro diferente. Y nos convencimos de que es desde la educación que se puede hacer. El reto continuó, todas las mañanas estos estudiantes se reúnen con tutores de la UNAD para el trabajo académico, han ido incorporando el manejo de la tecnología, en este momento ya no son 30, sino que son 270 en el proyecto con indultados y 3.511 en los espacios territoriales de capacitación y normalización, antes zonas veredales de transición y normalización, que nos muestran la Colombia real. Estos estudiantes, no solo con ellos hemos podido abordar un ejercicio educativo, sino que ellos también nos han llevado a la región. Tenemos zonas veredales donde el cabildo indígena se trasladó a donde está la zona veredal, porque es que si no estoy con los que antes eran guerrilleros, me quedo afuera y afuera me matan. Entonces hay allí varias lecturas, ¿no? La ausencia de Estado, la ausencia de poder en muchos puntos del país. Nos encontramos con infancias y con muchos niños, hijos de excombatientes, pero también muchísimas personas de la comunidad aledaña que no tienen acceso a la educación. Entonces se nos presentan aquí varios problemas y se nos muestra como un hilo conductor el gran problema de la educación en Colombia, que es la educación en lo rural y la educación para la Colombia real. Una educación que trascienda todo lo que tiene que ver con las epistemologías y nos lleve realmente a escenarios puntuales. Entonces, ¿cuál es el reto en este momento? En este momento tenemos 3 proyectos activos y la semana pasada, con la ayuda de la ARN, firmamos otro proyecto para ir a las diferentes comunidades, ya no a los que están agrupados en los espacios territoriales, sino a la finca donde está uno, a la casa donde están otros 2, al lugar donde están otros 3, para llevar un ejercicio educativo.
Estamos convencidos de que la educación sí es un factor y es el factor para lograr la reintegración y la cohesión social. Es la educación lo que nos inspira, es ver a una persona que antes empuñaba un arma, empuñando un lápiz o empuñando un pincel o cantando una canción y aprendiendo a leer y a escribir. ¿Ustedes leyeron 100 años de soledad? Bueno, quienes lo hayan leído de pronto se acuerdan que Aureliano Buendía, un día cualquiera se da cuenta de que a Macondo la poseyó la peste del olvido. Todo el mundo se le olvidó cómo se llaman las cosas. Entonces Aureliano Buendía se fue con unas tarjeticas y empezó a marcar las cosas y a ponerles el nombre. Esa es la apuesta que nosotros hacemos. Las cosas están allí, el entorno está allí, todos somos colombianos y debemos buscar un objetivo común. Esa línea la tenemos todos de la misma manera, la línea azul. La idea es qué construimos con ella. Allí estamos nosotros pensando una Colombia mejor desde ejercicios de educación. Ya en este momento de los excombatientes se han graduado varios y ahora en diciembre se gradúan los demás. Y la idea es que ellos inicien y sigan en su paso por la cadena formativa y puedan pues tener un título profesional. No solamente tenemos excombatientes de las FARC, también tenemos en el batallón 12 de Infantería de Marina a varios de los infantes de Marina que llegan sin educación básica y media y trabajamos por aportarle a una Colombia mejor. Estamos convencidos de que es desde allí, desde la educación. Les agradezco mucho.